Muy buenos días, hermanos. Es un placer y un gran privilegio poder tener el repaso de la lección en esta mañana, ¿verdad? Cuando me hicieron la invitación, tenía miedo de decir que sí, pero después dije, no, a muchas cosas digo que sí, y a esto que es bueno voy a decir que no, pues no, no es justo, ¿no? Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, conmigo, con mi familia, ¿verdad? Y pues para sus cosas tenemos que estar siempre dispuestos a participar, hermanos. La gloria y la honra sean para el Señor en esta mañana y ojalá que este repaso de esta lección pues sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros, hermanos. Hemos estudiado la lección número 4, ¿verdad? Y en ella podemos encontrar de que pues hay muchas cosas que se interponen, ¿verdad? Ante las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, ¿verdad? Y para empezar vamos a leer el versículo de memoria, ¿verdad? Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esta cita bíblica se encuentra en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy en día, hermanos, conocemos de muchas denominaciones, iglesias, ¿verdad? Todas ellas usan la palabra de Dios, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Pero hay muchos factores que intervienen y pues llevan a estas iglesias, a estas religiones, ¿verdad? A darles diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta mañana algunos aspectos, algunos puntos, ¿verdad? Que son bien importantes, bien relevantes en por qué esto de interpretar la Biblia en diferentes formas pues se da, ¿verdad? Pero a pesar de todas las cosas que el ser humano pueda poner enfrente de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un poder autoritativo de nuestra teología. Así es que nada se debe sobreponer ante la palabra de Dios. Muchos pueden decir, ¿verdad? No, pues la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí, tienen razón, fue un libro escrito por hombres, pero no por hombres comunes y corrientes, hermanos. Fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No nació en ellos la idea de querer escribir acerca de lo que es Dios, del amor de Dios, del carácter de Dios. No, fue el Espíritu Santo quien se los reveló, ¿verdad? Y si ustedes quieren saber, hermanos, cómo fue que Dios les reveló, tienen que estudiar su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque solamente el que la escudriña, el que la lee, el que la estudia, puede darse cuenta de que no fueron hombres comunes y corrientes y que no fue por iniciativa de ellos, fue porque Dios los inspiró, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, el mundo entero está viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, con mucho temor, ¿verdad? Debido a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, hermanos. Pero si la humanidad entera se diera el tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermanos, ese miedo, ese temor, esa inseguridad, ese terror que se siente hoy en día, hermanos, desaparecería. Porque Dios es bien claro en su santa palabra y nos dice, ¿verdad?, que traigamos todas nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar, hermanos. Y volviendo al versículo de memoria, ¿verdad?, pues hay un remanente de Dios que guarda los mandamientos de Él y tienen el testimonio de Él también, hermanos. Cualquier otra denominación, cualquier otra iglesia que saque los mandamientos de la palabra de Dios, hermanos, pues está lejos de ser la iglesia verdadera del pueblo de Dios. La verdad, no estoy en contra de ellos. Hermanos, si me estás escuchando, quien esté escuchando, no sé, es la primera vez que estás escuchando esta lección, ¿verdad? Es la primera vez que estás escuchando algo acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Yo te invito, hermano, a que agarres la Biblia, porque yo creo que es muy difícil que en estos días haya algún hogar que no tiene una Biblia en su casa. Solamente que no se han dado el tiempo
de abrirla y escudriñarla, hermanos. Si eres un hermano que estás sufriendo mucho por el temor de ser contagiado por este virus, ¿verdad? Te invito a que abras la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que Dios tiene el control de las cosas, que tu vida está en sus manos de Él, ¿verdad? Así es que, hermanos, el remanente de Dios guarda sus mandamientos, ¿verdad? Y tiene el testimonio de Jesús. Cualquier otra religión que saque esto, cualquier otra iglesia que saque esto de la palabra de Dios, hermanos, pues no les ha amanecido, como dice acá, ¿verdad? El versículo de memoria. Siguen estando en tinieblas, siguen estando en la oscuridad, ¿verdad? Y si tú quieres salir de las tinieblas, si quieres salir de la oscuridad a su luz admirable de Cristo Jesús, pues tienes que agarrar la escritura, la palabra de Dios, y leerla, hermanos. Y de esa forma vas a ver cómo la luz de Cristo va a ir iluminando tu mente y vas a ir saliendo de esa oscuridad en la que estás viviendo hoy en día. Dice los expertos, ¿verdad?, que después de que termine esta pandemia, después de que sea controlada totalmente por los médicos, ¿verdad?, vamos a tener que enfrentar algo más. Y la palabra de Dios dice que esto que estamos viviendo hoy en día, pues es principio de dolores, ¿verdad? Pero después de que termine la pandemia vamos a experimentar una crisis económica cual nunca se ha visto en la historia del mundo, hermanos. No solamente va a ser aquí en Estados Unidos, sino va a ser a nivel mundial. Una crisis económica grande. Después de eso, ya lo han anunciado, ya lo han dicho, va a haber una hambruna, hermanos. Una hambruna quiere decir que no va a haber qué comer y que muchas personas, pues desafortunadamente, pues van a morir por hambre, hermanos. Esto ya se ha visto en África, no se ha visto a nivel mundial, ¿verdad? Pero en África hemos podido ver cómo hay tanta necesidad, tanta escasez de alimentos, hermanos. Y la palabra de Dios dice que esto no es el fin, ¿verdad? Es apenas principio de dolores. Hermanos, es que tenemos que estar vivos, atentos, dispuestos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene algo que se llama profecía, y esas profecías nos indican los tiempos que estamos viviendo, los que vamos a vivir y los que van a venir en el futuro, hermanos, ¿verdad? Así es que les invito, ¿verdad?, a que estudiemos la palabra de Dios. Existen 9 religiones en el mundo, pero dentro de estas 9 religiones se desprenden muchas otras, ¿verdad? Por mencionar algunas, está el cristianismo, el brahmanismo, el chitoísmo, el islamismo también. Pero solamente del cristianismo, hermanos, se desprenden 5,000 subdivisiones, ¿verdad? Y todas con la palabra de Dios, hermanos. Como decía al principio, hay factores que llevan a que muchas personas o iglesias, ¿verdad?, pues le den diferentes interpretaciones a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de ellas, hermanos, ¿verdad? Algunas de ellas es la tradición, la experiencia, la tradición que pues, es muy común en el ser humano, la experiencia que cada individuo o como pueblo o como nación adquiere mediante el estudio de la palabra de Dios. La cultura también forma un papel bien importante. La razón también, hermanos, la razón. Muchos creemos que al estudiarla, darle interpretación a la palabra de Dios, pues creemos que tenemos la razón, ¿verdad? Pero la razón la tiene única y solamente, exclusivamente, pues la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Vuelvo a leer el versículo de memoria, ¿verdad? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, es porque no les ha amanecido. Y eso lo pueden encontrar en Isaías 8:20. Mucha gente se pregunta y dice, si existe una sola Biblia, debería haber una sola iglesia. Pero el problema es debido a las diferentes interpretaciones que los grupos le dan a la palabra de Dios. Hay factores que ya mencioné, ¿verdad?, que son los que tienen que ver el porqué de las diferentes interpretaciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios.
Vamos a empezar con la tradición, hermanos. La tradición, que son los puntos que vamos a ver a lo largo de toda el estudio del repaso de la lección. Y voy a definir cómo dice el diccionario, cómo define a la tradición el diccionario. Es la transmisión, fíjense, tradición es la transmisión de noticias, literatura, doctrinas, ritos, usos y costumbres que se mantienen de generación en generación. La tradición es todo lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos hicieron, que no solo que nos lo transmitieron a nosotros y que lo seguimos haciendo nosotros mismos, ¿verdad? La tradición en sí ya en general, ¿verdad? No es en sí mala. Nos puede ayudar a mantenernos agarrados de nuestras raíces, porque cuando tú te olvidas de las raíces, de cierta manera pierdes tu identidad, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, cómo las tradiciones, ¿verdad?, pueden envolvernos, nos pueden hacer caer, ¿verdad? Y esta tradición, llevarla a nuestro conocimiento de la palabra de Dios y hacernos caer también en el error, ¿verdad, hermanos? Había una tradición que la palabra de Dios dice que los judíos practicaban, ¿verdad? Y era el lavamiento de las manos, el lavamiento de los vasos, el lavamiento de las jarras donde tomaban agua, ¿verdad, hermanos? Esta era una tradición muy buena, hablando saludablemente, ¿verdad? Era una tradición muy buena porque los judíos no tomaban alimentos sin antes lavarse las manos, ¿verdad? Pero pues la fueron dejando avanzar tanto, hermanos, tanto que al último pues ellos la tomaron como una norma de agradar a Dios también. El ser humano siempre ha querido hacer lo que le da su voluntad, lo que piensa, lo que aprende, hermanos, ¿verdad? Pero todo lo que se sale fuera de la palabra de Dios pues está mal, ¿verdad? Los judíos llegaron al punto de que pensaron, ¿verdad? Podían tener su vida hecha un desastre, podían tener su vida toda llena de pecados, pero llegaron a la conclusión de que estando así como estaban viviendo en pecado, al irse y lavarse las manos en público, pues ya estaban haciendo lo correcto ante las cosas de Dios y por lo tanto ya podían tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? Entonces la tradición era buena, hermanos, pero cuando ya la antepusieron o ya la pusieron por sobre encima de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, pues pasó a ser mala. En ese tiempo de crisis, el lavarse las manos, el tener higiene, hermanos, es muy buena tradición, muy buena costumbre, ¿verdad? Pero no llevarla a tal grado de decir, ¿verdad?, pues yo me lavo las manos porque yo sé que a través del lavamiento de las manos pues yo puedo tener la vida eterna, ¿verdad? Y es así como a veces anteponemos las tradiciones, ¿verdad? Aquí también en este país se acostumbra a celebrar el Halloween, ¿verdad? Es algo que no está escrito en la palabra de Dios, pero la humanidad en general, ¿verdad?, pues se da para celebrar, para participar en esta tradición, hermanos. De esta manera podemos ver que las tradiciones son buenas, ¿verdad?, porque nos identifican como cultura, pero que cuando las dejamos que se sobrepongan a la palabra de Dios, pues ya pasan a ser un papel malo, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir avanzando porque el tiempo avanza, corre, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la experiencia. Y la experiencia dice, el evangelio no puede ser solo teoría, sino también práctica, ¿verdad? El cristianismo tiene que ser vivido, experimentado, gustado, o sea, saborearlo, ¿verdad?, probado, ¿verdad? Y después tiene que ser una vivencia, tiene que ser vivido, tiene que ser practicado, hermanos, ¿verdad? Tiene que ser una experiencia religiosa, una experiencia con Cristo Jesús, una experiencia, hermanos, que nos lleve a estar al lado de Jesús, que nos lleve a estar a sus brazos, hermanos, ¿verdad?
trayendo a colación, ¿verdad?, la historia de la barca cuando Jesús le dice a sus discípulos que tienen que cruzar hasta el otro lado, ¿verdad? Pero tan luego se suben a la barca, empieza una terrible tempestad, una tormenta enorme, ¿verdad? Cristo les había estado enseñando teoría, ¿verdad? Cuando estuvo predicando a todas estas personas que les había predicado ese día, ¿verdad? Pero ahora les dice, subamos a la barca y naveguemos por el mar hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces, si Cristo ya les había dicho que iban a cruzar al otro lado, ¿verdad?, no tenían por qué tener miedo, porque Jesús ya les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Pero sin embargo, tuvieron miedo y fueron y le despertaron, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que no estaban viviendo la experiencia, ¿verdad?, de las predicaciones de Cristo Jesús, ¿verdad? Habían vivido la teoría, pero no la experiencia. Y nosotros a veces también caemos en eso, hermanos, ¿verdad? Hoy estamos pasando esta crisis de esta pandemia y muchos de nosotros también a veces tenemos miedo, tenemos temor como seres humanos, ¿verdad? Pero nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús, hermanos, porque Él tiene el control aún de todas las cosas. Él dice que esto es principio de dolores, hermanos, y la verdad pues dice que va a haber un poquito de tiempo de tranquilidad, de paz, pero después va a venir lo que sigue, hermanos. Es que no entre en pánico, no entre en terror, ¿verdad? Trate de experimentar lo que ha aprendido a través del estudio de la palabra de Dios y ponerlo en práctica, ¿verdad? No puede estudiar la palabra de Dios, adquirir un conocimiento y luego quedarse con él, hermanos. Sería muy egoísta. Tenemos que estudiar su palabra, adquirir un conocimiento de lo que es Cristo Jesús, de lo que Él quiere de nosotros, a dónde nos quiere llevar Él, ¿verdad?, de la vida que nos está ofreciendo, ¿verdad? Y dársela también a conocer estas buenas nuevas de salvación a otras personas, hermanos, ¿verdad? O sea, tenemos que vivir una experiencia con Cristo Jesús. No puedes basar tu conducta cristiana en lo que sientes, o sea, en sentimientos, sino en lo que la palabra de Dios dice. El sentimiento no está por encima de la palabra de Dios. Muchas personas dicen, no, yo sentí que el Espíritu Santo se movió acá porque posiblemente está pasando por un problema, ¿verdad? Y el pastor que predicó algo que le agradó, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no son sentimientos, hermanos. La palabra de Dios es palabra de Dios viva, que edifica, que te hace volver del error, ¿verdad?, a lo que es verdad, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener una experiencia, ¿verdad? No nos lleva a nada el sentimiento. Muchas religiones también se dejan llevar por el sentimiento, por el momento, ¿verdad?, que están viviendo allí. La palabra de Dios, sea Cristo Jesús, no son sentimientos, hermanos, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a tocar ahora el tema de la cultura, hermanos. La cultura juega un papel muy importante en el ser humano. Es innegable el poder y la fuerza de la cultura en nuestro comportamiento. El drama que vivimos hoy es el hecho de que vivimos 6 días a la semana sumergidos en la cultura y nada más unas cuantas horas en la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, todos los 6 días de la semana estamos aquí, para allá, por todos lados, haciendo, deshaciendo, ¿verdad? Y venimos unas cuantas horas a la iglesia nada más, ¿verdad? Si no ponemos de nuestra parte, hermanos, para pasar tiempo con Dios, estudiando su palabra en nuestra casa, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra vida fluya más con respecto a cómo quiere Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre vamos a estar pensando conforme el mundo piensa, vamos a estar haciendo conforme el mundo hace, ¿verdad? Actuando como el mundo actúa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. La cultura, nuestra cultura, hermanos, de donde venimos, ¿verdad? Y donde estamos ahora viviendo, pues es fuerte, hermanos, y es difícil a veces poderse deshacer de esas cosas. Si nosotros lo queremos hacer por nuestros propios medios, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Y les soy sincero, hermanos, yo nunca había tenido un estudio como el que estamos teniendo ahora de esta lección, y la verdad que no me había dado cuenta que tanto la cultura
¿verdad? Como lo que ya leímos anteriormente, ¿verdad? La tradición, ¿verdad? Y otras cosas que más vamos a ver, pues juegan un papel bien importante, ¿verdad? En nosotros con respecto a lo que creemos eh, de la palabra de Dios, hermanos. La cultura nos puede sacar también de las cosas de Dios. Así es que si la cultura, menos si tu cultura te está haciendo que te apartes de lo que Dios dejó escrito en su palabra, hermanos, tienes que poner remedio ahí, porque estás pisando terreno peligroso, ¿verdad? La cultura, a pesar de las diferentes culturas, hermanos, yo me remonto a los tiempos de, por ejemplo, los mayas, los chichimecas, toltecos, zapotecos, mixtecos, aztecas, ¿verdad? Todos ellos tenían diferentes dioses, hermanos. ¿Por qué? Porque sentían la necesidad de tener un ser supremo en el cual confiar, hermanos, ¿verdad? Y nosotros también, no sé, usted puede tener la riqueza más grande del mundo, las propiedades más grandes que pueda imaginarse el ser humano, ¿verdad? Pero llega un momento en que se siente vacío, se siente solo, se siente abandonado y todas esas riquezas, todos esos bienes materiales no le llenan y siente la necesidad de un Dios en su vida, ¿verdad? Es Cristo Jesús el que le está hablando a usted, el que me está hablando a mí, el que nos está hablando a todos, hermanos, ¿verdad? Todas estas cosas materiales nos apartan de Dios. Es necesario, si Dios te bendice, hermano, con bienes materiales, con dinero, hermanos, que sepas para qué y por qué Dios te bendice, ¿verdad? Para que ayudes al necesitado, para que hagas buenas obras con eso que Dios te ha bendecido, ¿verdad? Te ha bendecido con esa sabiduría, con esa inteligencia, para que puedas ser de bendición para otras personas, no para que te lo quedes y presumas de que tienes aquí y allá, ¿no? Es para que tú puedas ser de bendición para otras personas, hermanos, ¿verdad? La cultura, hermanos, juega un papel muy importante y es por eso que también muchas personas, ¿verdad?, le dan diferente interpretación a la palabra de Dios, ¿verdad? Y es por eso que hacemos más caso a la cultura que a la Biblia. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo interrelacionándonos con las diferentes culturas, ¿verdad? Y pasamos muy poquito tiempo con la palabra de Dios. Nos quedamos en medio de las dos, al estar conviviendo en medio de las dos, ¿verdad? Entre la cultura y el estudio de la palabra, ¿verdad? A veces pasamos más tiempo, pues como ya dije anteriormente, pasamos más tiempo hablando culturalmente, ¿verdad? Y poco tiempo en la palabra de Dios y entonces nos quedamos a la mitad. Y a eso de quedarse en medio o a la mitad se le llama secularismo. El secularismo es el cristianismo secular, dice así, intenta infiltrar en las iglesias las enseñanzas de la cultura en detrimento de las enseñanzas divinas. Es por eso que a veces vemos hermanos comportándose en la iglesia como si fueran políticos y queriendo hacer las cosas de acuerdo a sus ideas que han adquirido en o los lugares que han trabajado o liderado. Ellos dicen, el mundo está cambiando. ¿Y por qué nosotros no cambiamos? ¿Sí se han preguntado eso, hermanos, ustedes? ¿Por qué a veces poquito a poco vamos cediendo a las cosas del mundo, verdad? Y tenemos que velar, tenemos que ser celosos en eso, hermanos, ¿verdad? Ya se han dado casos a veces aquí de hermanos que han querido hacer esto, pero gracias a Dios ya no se ha visto, hermanos. Y la verdad doy gracias a Dios porque la verdad no tenemos que traerlo del mundo a la iglesia. Las cosas de Dios son aparte de todo lo demás, ¿verdad? Y cuando nosotros permitimos, hermanos, que las cosas de afuera entren a la iglesia, estamos contaminando lo que nosotros creemos, hermanos, que es en Cristo Jesús, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Un Dios que todo lo discierne, un Dios que está al control de todas las cosas, hermanos. Nosotros como creación no podemos enseñarle nada a Cristo Jesús, ¿verdad? Dios no es un Dios de cambios, hermanos. ¿Por qué razón no es un Dios de cambios? Porque Él es perfecto. Él no tiene que cambiar nada, hermanos. Su palabra no podemos quitarle nada ni podemos agregarle nada porque hay una maldición para aquel que lo hace, hermanos, ¿verdad? Por eso es que debemos de tomarla tal y como está escrita, hermanos. No podemos emitir, sacar, añadir nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque es
el manual del cristiano, porque es de la forma que Dios quiere que sus hijos se comporten y vivan, hermanos. Por eso es que no podemos agregar, ni quitar, ni darle interpretaciones particulares, hermanos, a las Sagradas Escrituras. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, hermanos. No podemos meternos en esto. Esto es cosa sagrada. Dios no es un Dios de cambios. Dios es el mismo ayer y hoy y el de mañana. Él no cambia porque Él es perfecto, hermanos. Sus sagradas escrituras son perfectas. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Todo lo que está escrito, todas las profecías que se han escrito aquí, hermanos, que ya hemos estudiado por mucho tiempo, se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y esto nos debe de enseñar que Dios es perfecto, que Dios no cambia, hermanos. ¿Está bien? Vamos a entrar ahora a la razón. Si alguien me quiere buscar 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5, a ver si lo encuentro rápido. Segunda de Corintios 10:5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, no tenemos que tener argumentos, no tenemos que tener altivez. La altivez a veces nos lleva a levantarnos contra el conocimiento de Dios, hermanos. Y aquí está diciendo que tenemos que derribar esos argumentos, esa altivez contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que, hermanos, no podemos darle la interpretación a la palabra de Dios, porque cuando nosotros le damos una interpretación equivocada y la queremos imponer a los hermanos, ¿verdad? Estamos siendo altivos. Y la altivez, hermanos, es un pecado grande. La altivez nos lleva al orgullo, nos lleva a la desobediencia, nos lleva a ser necios, tercos, testarudos, ¿verdad? Que podemos a veces hasta por el puesto o el cargo que tenemos dentro de la iglesia, forzar a los hermanos que lo hagan, ¿verdad? Que desobedezcan las Sagradas Escrituras, hermanos. Estamos pisando terreno peligroso, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces al interpretar la Biblia, al estudiarla, ¿verdad? Todos al estudiarla creemos tener la razón, hermanos. Cuando no nos ponemos, cuando antes de abrir la palabra de Dios, tenemos que ponernos en sus manos y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien dirija el estudio que vamos a tener, hermanos. Que el Espíritu Santo sea el que saque de nosotros, de nuestro yo, la altivez, el orgullo, la necedad, la terquedad, hermanos, ¿verdad? Y también la razón es bien importante, como ya mencioné al principio. Es buena razonar, hermanos, porque Dios nos dio el raciocinio, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos que razonamos y queremos poner lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y que está fuera de las cosas que dice Dios en su palabra, hermanos, estamos mal, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar y sacar conclusiones. Nosotros, o sea, en nuestra iglesia, no respaldamos una fe irracional. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, la humanidad cambió la razón humana, asumió un papel nuevo y dominante en la humanidad. Y vamos a leer un poquito aquí. Dice: en Francia en el siglo XVIII, propuso abolir el culto a Dios y sustituirlo por la razón. ¿Se imaginan ustedes qué ostentación, hermanos? Propuso abolir el culto a Dios y sustituirlo por la razón. Se llegó a celebrar el culto a la razón en la catedral de Nostradamus, en la cual una hermosa actriz hizo el papel de la razón. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, hasta dónde hasta dónde hemos llegado como creación de Dios, hermanos? Velemos para que nosotros no lleguemos hasta allá, hermanos. La verdad, estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está llegando a su fin. Por eso es que si yo te invito en esta mañana a que, si no lees la palabra de Dios, pues tomes tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y no sé si es esa misma catedral que hace algunos meses o unos meses atrás se quemó, ¿verdad? Me parece que sí.